Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica tensorial. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio del capítulo 4, en el que estamos haciendo la descripción de las deformaciones y de los desplazamientos. En esta ocasión vamos a hacer tres explicaciones. La primera explicación consiste en las descripciones lagrangianas y eulerianas. Entonces, si nosotros tenemos que nuestro cuerpo material B tiene una propiedad física, es decir, podemos describir a nuestro cuerpo con una propiedad física en términos de las coordenadas materiales X. Recordemos que las coordenadas materiales nos describen a nosotros la condición de referencia que tiene nuestro medio continuo. Entonces estamos haciendo una descripción material o descripción referencial, la cual es llamada descripción lagrangiana. Entonces, la descripción lagrangiana en nuestro caso es la misma descripción material que nos describe alguna propiedad de nuestro medio continuo en coordenadas de referencia, en nuestra referencia o en nuestro estado de referencia. Estas coordenadas, o más bien esta descripción lagrangiana, representa un histórico de las propiedades de cada partícula del cuerpo material que estamos trabajando. Ahora, si nosotros expresamos a una propiedad física que posee nuestro cuerpo material B, es lo mismo, pero en términos de las coordenadas espaciales, o sea, de las coordenadas actuales que estamos trabajando, de la configuración actual que estamos trabajando en nuestro sólido, incluido el tiempo, siempre debemos incluir el tiempo. Entonces estamos haciendo una descripción espacial o una descripción euleriana, y esa descripción euleriana ya se describe de esta manera. ¿Por qué? Porque esta propiedad seguramente va a ser esta descripción va a ser diferente a esta descripción que tenemos en la descripción lagrangiana. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que en la descripción material la atención es puesta en qué está sucediendo con cada una de las partículas que posee nuestro cuerpo durante el movimiento que se le esté imprimiendo a nuestro medio continuo, y en la espacial se hace énfasis en los eventos que pasan en un punto específico del espacio, es decir, en qué está pasando en un tiempo t igual a un tiempo determinado en un punto ya del espacio, no tanto de la partícula como lo haría en la descripción material, como lo dice su descripción, la palabra es una descripción del material que estamos trabajando, sino que solamente nos describe qué está pasando en el espacio que estamos trabajando. Ya no nos importa qué está pasando con el material, sino solamente qué está pasando en ese punto del espacio. La siguiente explicación que vamos a hacer es el campo de desplazamientos. Entonces, en este caso, si nuestra partícula X del cuerpo B, es decir, nuestro cuerpo B tiene una partícula a la que denominamos X, sufre un desplazamiento, entonces vamos a tener que ese desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Ahora, cuando todas las partículas de nuestro cuerpo van a ser sometidas a este mismo desplazamiento, entonces vamos a hablar de un campo de deformación y de desplazamiento. Entonces, como estamos hablando ya de un campo de deformación y de desplazamiento, como lo vimos en el capítulo 2, entonces podemos trabajar ese vector de desplazamiento en términos de notación tensorial como. Entonces tenemos aquí nuestro desplazamiento y aquí en coordenadas espaciales, recordemos que las coordenadas espaciales en notación tensorial se descomponen mediante el E-gorrito, y en coordenadas materiales se descomponen o se representan mediante el I-gorrito. Recordemos que las mayúsculas nos representan todo lo que tenga que ver con la descripción referencial o con las coordenadas materiales, y todo lo que tenga que ver con la letra minúscula tiene que ver con la representación en coordenadas espaciales.
Entonces tendríamos que las expresiones para el campo de desplazamientos estarían descritas de esta forma. Esto en coordenadas materiales. ¿Por qué? Porque el argumento son coordenadas materiales. Recordemos que esto es una función que tiene términos en coordenadas materiales y en el tiempo, menos una coordenada material, entonces el resultado van a ser coordenadas materiales. Mientras que en el segundo caso va a ser una coordenada espacial, porque a una coordenada a la actual le estamos restando una descripción, pero ya en coordenadas espaciales, y entonces el resultado va a ser evidentemente en coordenadas espaciales. Ahora, una formulación alternativa es que vamos a tener que esto va a ser un cambio en el tiempo. Entonces, como va a ser un cambio en el tiempo, entonces vamos a tener que esto va a ser una velocidad. Y por último vamos a ver la derivada material. Entonces, en la derivada material vamos a tener en cuenta cualquier propiedad de nuestro cuerpo continuo. No importa si es la densidad, si es un desplazamiento, no importa. Vamos a considerar cualquier propiedad de nuestro cuerpo continuo y esta se puede expresar en forma escalar, vectorial o tensorial. Recordemos que una propiedad se puede representar de forma escalar, vectorial y tensorial. Siempre va a ser un tensor, pero puede ser un tensor de orden 0, de orden 1 o de orden 2. Y se puede representar por este símbolo P, I, J, porque puede tener varias representaciones tensoriales, por eso estos tres punticos. Ahora, podemos tener una propiedad de un medio continuo representado en los dos tipos de coordenadas que nosotros estamos manejando, o en las dos descripciones, para ser más exactos. En la descripción material vemos que el argumento va a ser una X mayúscula, porque recordemos que todo lo que sea referente a la descripción material, a las coordenadas de referencia, siempre deben tener las letras en mayúscula. Entonces esa propiedad va a tener, por ejemplo, x1 más x2, pero esas van a ser en mayúsculas. En cambio, en la descripción espacial vamos a tener esa propiedad, pero ya no en coordenadas materiales, es decir, nuestros argumentos no van a ser letras mayúsculas, sino que van a ser letras minúsculas. Entonces podríamos tener una propiedad, digamos, P igual a x1 menos x2, pero van a ser en minúsculas. Esos son ejemplos para entender qué es la descripción material y qué es la descripción espacial. Recordemos que a la descripción material le importa qué es lo que está pasando en el material en un momento determinado. En cambio, en la descripción espacial solamente nos interesa saber qué está ocurriendo en el espacio en ese momento que estamos examinando. No importa tanto qué es lo que está pasando con el material en ese instante. Entonces, la derivada material es la tasa de cambio. ¿Por qué les digo tasa de cambio y no velocidad? Porque ya describimos que la velocidad es el desplazamiento en un tiempo determinado. En cambio, la derivada material es un cambio en el tiempo, no necesariamente es un desplazamiento, solamente es un cambio en el tiempo de nuestra propiedad P. Por eso les pongo aquí en letras cursivas la palabra en inglés, porque esta palabra en inglés es la que nos indica que es diferente a la velocidad. Y entonces la derivada material es la tasa de cambio en el tiempo de la propiedad P para un conjunto de partículas de nuestro cuerpo continuo. Entonces, para nuestra derivada material vamos a usar este operador o el punto encima de la variable para denotar una derivada material. O sea que si nosotros vemos una variable con un puntico arriba, eso quiere decir que estamos derivando esa variable con respecto al tiempo. Eso es lo que nos indica. Y por tanto, la velocidad y la aceleración son derivadas materiales. ¿Por qué son derivadas materiales? Porque nosotros estamos derivando una propiedad que es el desplazamiento con respecto al tiempo.
y entonces así se expresa en coordenadas materiales. Entonces, si nosotros ahora empleamos la formulación de la propiedad en coordenadas espaciales, recordemos que esta función en coordenadas espaciales, esta x, ya tiene otra representación. Y como esto ya en las coordenadas espaciales ya nos interesa es el... Entonces, en este caso, aplicamos la regla de la cadena, como vemos. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con la descripción espacial, la derivada con respecto al tiempo, más otra derivada de nuestra propiedad con respecto a la variable que estamos trabajando, x1, x2, x3, dependiendo de las dimensiones. Recordemos que este k varía desde 1 hasta 3 porque estamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces, en este caso, vamos a tener dos partes, una tasa local de cambio y una tasa de cambio convectiva. Ahora, nosotros recordemos, si nosotros nos devolvemos en nuestras diapositivas, vamos a ver que dx de t es igual a la velocidad. Entonces, ese dx de t nos va a servir mucho en este caso, porque aquí en esta fórmula tenemos otro dx de t. Entonces, reemplazando nuestra fórmula de velocidad en notación tensorial o en notación indicial, para ser más exactos, que la componente de velocidad v sub k es igual a la derivada con respecto al tiempo, entonces nos quedaría esta formulación. Y entonces tenemos que el operador de la derivada material para las propiedades en coordenadas espaciales se tiene como es esta expresión en notación indicial. Vemos que aquí está la k y nuestro operador de derivada material d de t en notación indicial y en una notación simplificada. Y muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.